esta mañana tenía la convicción muy fuerte en mi corazón de que tenemos que volver al Señor. De que tenemos que volver al Señor. Y yo sé que usted dice, no, pero si yo estoy en el Señor. Yo sé que estás en el Señor. Pero que tenemos que volver al tiempo de los amores. Al tiempo del verdadero amor, del primer amor. Tenemos que volver al Señor. ¿Escuchaste tu oración? ¿Te diste cuenta que tal vez tu oración no tiene una dirección? La administración que tuvimos de la alabanza es preciosa. Nosotros disfrutamos, pero ¿escuchamos la administración? Es como que nuestra vida espiritual se está convirtiendo en monocorde. Es como nuestra vida espiritual se está convirtiendo en una vida tan monótona que ya creemos que todo lo que Dios es todo lo que estamos viviendo. Y Dios no es eso, hermano. Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más que la vida que nosotros estamos viviendo. Por favor, escúchenme. Dios es mucho más que la vida que nosotros estamos viviendo. Dios es mucho más. Tal vez pudiera tener un poquito más de volumen, por favor, les agradecería. Dios es mucho más que la vida que tenemos, que los problemas que vivimos, que las situaciones que atravesamos, que la respuesta que estamos esperando. Le hablo a los que son más jóvenes acá y les digo, usen la juventud para poder expresar la vida del Señor. Usen la juventud para poder expresar la vida del Señor. Le hablo a los hombres que están acá, que tal vez tienen un poco de vergüenza con sus propios compañeros. No te conviertas en el loco predicador. Solamente mostrá que no te hace menos hombre servir al Señor y tener un corazón quebrantado y humillado. Que si estás casado, honrás a tu esposa, cuidás a tus hijos y que no tenés problema de hablar de esto. Le hablo a las mujeres que están acá para que empiecen a cuidar su relación con Dios, para que sean ese tipo de mujeres, no el prototipo de mujeres que este sistema está tratando de implementar, abusadas por el machismo, defendiendo derechos que están bien algunos de ellos y que otros solamente son una distracción. No, salgamos de toda esta locura, expresemos la vida de Dios. La vida de Dios es diferente. Es lo que dijo mi esposa cuando estábamos recién gritando. No vamos a gritar. Nos complementamos. Somos uno. El Señor está en nosotros y nosotros estamos en Él. Dalo a conocer. Quiero profetizar sobre tu vida esto. Cada vez que te congregues, sentirás un gran peso y un gran vacío al no poder traer a alguien contigo. Cada vez que te acerques sentirás un gran peso y un gran vacío, porque la razón de todo lo que nosotros somos es para compartirlo con otro. Los niveles de vergüenza no son producto de la maldad. No es que tenemos vergüenza porque somos malos. Tenemos vergüenza porque todavía no hemos entregado nuestro corazón por completo al Señor. Tenemos vergüenza porque todavía no hemos entregado nuestra vida por completa al Señor y entonces nos avergüenza. Cualquier gesto nos acompleja. Cualquier situación que hablen en nuestra contra nos roba la identidad o nos afecta la identidad que tenemos. Y tenemos miedo a hablarle a los jóvenes, tenemos miedo a hablarle a la gente. Y así se nos va la vida, ¿no? La vida se nos va utilizando la fuerza humana para poder sostener algo que es espiritual. Cuanto más le compartas a otros la vida del Señor, más el Señor estará contigo. No es un mensaje evangelístico, no es un mensaje para que usted diga, oh, eso es para el fulano de tal, que no le cuesta hablar. No, ¿cuándo será el día que no tengas vergüenza? ¿Y cuándo será el día que no tengas temor de volver al Señor? Por eso digo, tenemos que volver al Señor, porque cuando volvamos al Señor nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que está necesitando que salgas de tu encierro.
que hay muchas personas que mientras vos y yo estamos en nuestra casa y creemos que se pueden llegar a enojar, lo que están esperando es recibir ese mensaje. Estos 5 días han sido preciosos. Cinco días de encontrarme con gente, de disfrutar a gente, de gente que te dice estas palabras. Yo soñé que venías por acá. Yo soñé que estábamos sentados charlando. Yo soñé, y sabe, para mí, esa frase, yo soñé, es una locura. Porque no es cualquier gente la que me decía eso. Son gente con conocimiento de la palabra, son gente que no tienen ganas de jugar al evangelio. Pero cuando él dice yo soñé, a mí la impresión que me quedaba en mi espíritu, escuchen, era la siguiente. Mientras yo estaba aquí haciendo mis cosas y planificando, Dios le estaba hablando a gente a kilómetros de distancia, diciéndole, va a pasar por acá, va a suceder esto. Solo que para ellos era un sueño, hasta que el momento se cumplió y se naturalizó y se hizo real. Es tan fuerte poder comprender que tu vida es útil. Tócalo al que tenés al lado y decirle, tu vida es útil. Abrazalo, por favor, y decirle, no tiene nada de malo que disfrutes. Dígale, no tiene nada de malo que disfrutes cosas de esta vida. Pero tu vida es mucho más útil que eso. Diga conmigo, mi vida es mucho más útil. Mi vida es mucho más útil que trabajar. Mi vida es mucho más útil que estudiar. Mi vida es mucho más útil. Solo que el estar callado te está secando los huesos. Es como dijo el profeta, si no me equivoco, Jeremías. Y si no es Jeremías, es Ezequiel, perdóneme la impericia. Pero es como dijo el profeta, callé y mis huesos se secaron. Hice silencio de esta vida tan gloriosa y mis huesos se fueron carcomiendo, se fueron secando por dentro. ¿Por qué? Porque cuando una persona calla esta vida gloriosa en Cristo Jesús, entonces no tiene razón para seguir adelante. No tiene razón para orar a Dios, porque no tiene dónde derramar esta vida hermosa que Dios le ha dado. O sea, imagínese por un momento que cuando las Escrituras dicen, en el momento, y ahora yo no sé si no era David o era un salmo, me molesta mucho no recordarlo, en el momento que la persona cierra su boca, se empieza a enfermar internamente. Ahí está la respuesta de tus enfermedades y de las mías. Ahí está la respuesta. Muchas gracias, el salmo era. No era el profeta, ninguno de los dos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque callarte de esto enferma tu ser interior. Porque no hablar de esto produce que la enfermedad de cualquier tipo, la enfermedad espiritual y la enfermedad natural te vaya envejeciendo, enfermando. No te calles, no te calles. ¿Me está escuchando? No te calles. Es que no sé qué decir, pastor. Es que Dios no hizo nada contigo. Sí, bueno, hace un tiempo atrás yo estaba mal y Él me sanó de la angustia que tenía. Háblalo. Contalo. Sí, bueno, yo de verdad comencé a estar en la iglesia y me empecé a sentir mejor. Contalo. Contalo para que puedas ver que aquellos que no creen, al no saber y no tener una experiencia, te vas a dar cuenta cuánto Dios ha hecho contigo. No es un mensaje evangelístico, es volver a la realidad de hablar, a la fuerza del Espíritu Santo, a la sanidad que produce hablar de Dios, compartir de Dios. ¿Por qué pareciera que hablamos del Señor, pero la gente está cada vez más débil? Porque no hablamos del Señor, hablamos de los problemas de la iglesia. ¿Por qué no hablamos del Señor?
Hablamos de los problemas que tenemos, de los enojos que tenemos, de las frustraciones que tenemos, de las cosas, y terminamos con esta frase: pero bueno, yo sé que el Señor me va a ayudar. Y el que te escucha dice: sí, bueno, vamos a orar, quédate tranquilo que Dios te va a ayudar. No hablaste del Señor, hablaste de ti. Hablaste de tus cosas, no hablaste del Señor. Si sentaras a dos creyentes a hablar y le dirías: miren, no hablen nada referido a ustedes, hablen todo referido al Señor. No saben qué hablar. Porque no saben si tienen que empezar por un versículo, no saben si tienen que leer una palabra, no saben que tienen que conversar. ¿Te has dado cuenta que Dios ha dejado de ser el motivo de tu conversación? Solo que el engaño está en creer que lo que estás hablando es de Dios porque lo estás metiendo a Dios. Pero en realidad te estás hablando de tu propia persona, de tus problemas o de tus victorias, de tus cosas personales, y estás metiendo a Dios como si hablaras de Dios. No estás hablando de Dios, por eso tus huesos se están enfermando. No estás hablando de Dios, por eso cada día que pasa estás más intolerante. No estás hablando de Dios, por eso no sabes qué extender hacia los demás. Yo no estoy hablando de volver a una simpleza, de decir, pararme en una esquina y decir: Cristo les ama, como si eso fuera el evangelismo puro. Estoy hablando de volver a hablar lo que un hijo de Dios tiene que hablar, de Él. Hablamos de cosas que conocemos y las describimos de una manera increíble. ¿Tuviste la oportunidad de ir a algún viaje? ¿Viajaste alguna vez a algún lado? ¿Conociste? No sé, no quiero afectar a nadie con esto, pero ¿tuviste la posibilidad de conocer el mar? ¿Tuviste la posibilidad de conocer alguna montaña? ¿Tuviste la posibilidad de conocer algún paisaje que te ha gustado en alguna provincia, en algún país? ¿Usted no habló de eso cuando volvió? ¿Usted no contó cómo era todo? ¿Tuviste la posibilidad alguna vez de subirte a un avión por primera vez en la vida y vivir esa experiencia y pasar esos nervios? Estoy seguro que cuando volviste a tu casa de ese viaje, escuchen, estoy seguro que le habrás contado a toda la adrenalina que has tenido de ese viaje. ¿Por qué? Porque lo que estás hablando es lo que conoces. Miren cómo eran distintos, escuchen, miren cómo eran distintos los apóstoles cuando ellos lo amenazaban. Y seguramente los chicos lo van a poner en pantalla en el libro de los Hechos. Cuando recibían amenazas, ellos dijeron esta frase: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Bajo ningún punto de vista nosotros podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Se dan cuenta que era lo que los apóstoles estaban defendiendo en Hechos capítulo 4? Porque no podemos dejar de decir, porque no podemos dejar de hablar, porque no podemos, escúchenme por favor, porque no podemos dejar de expresar ¿qué? Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si has visto al Señor, nunca te callarías. No, bueno, es que no le vi la cara, es que no es verle la cara, es sentir y experimentar su naturaleza. Bueno, es que no he visto nada, no he visto un ángel, ni he visto las alas. Es que Dios no te llama a que le cuentes a todo el mundo si los ángeles tienen alas. Dios te llama a que le cuentes a todo el mundo el poder transformador de lo que has visto y de lo que has oído. Pero me temo que esta parte es un gran problema para muchos de nosotros. Tanto estos muchachos que están aquí ministrando, tanto mi persona que estoy predicando, tanto mi esposa que está aquí y tanto algunos de los que están sirviendo, creo que no hemos visto y no hemos oído, por eso no hablamos. ¿Pudieras callarte si realmente hubieras visto a Dios? ¿Pudieras hacer silencio si hubieras tenido una experiencia con Dios? Y alguno de nosotros realmente sí tuvo una experiencia con Dios, pero las voces de todos los días, de la rutina y de la mentira, te hizo callar lo que viste y lo que oíste. Lo que predicaba esta mañana en Rosario, el asunto de esta vida te embarazó de toda una cuestión que nada tiene que ver con Dios. Hablaba con unos hermanos estos días hermosos, de lo cual agradezco las oraciones de todos, pero vengo con las manos llenas.
No hablo de ofrendas, hablo de corazones quebrantados. Y a todos les compartí lo mismo, aunque las conversaciones fueron diferentes. Sería hermoso que volvamos a hablar del Señor. Ya no tenemos ninguna charla. ¿Qué era lo que Jesús hablaba toda la noche con el Padre? ¿Cómo hacía Él para orar toda la noche? Si mi concepto de oración es tan diferente. ¿Qué hablaba con Dios? ¿Qué palabras tenía para...? ¿Usted se imagina a Jesús toda una noche entera diciendo gloria, 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 gloria? ¿Usted se imagina toda una noche a Dios diciéndole, no sé, repitiéndole las mismas palabras? Tenía algo para hablar. Tenía de qué hablar. Por eso algunos, insisto con esto, tienen un lenguaje perfecto, pero no hablan del Señor. Algunos cambian las formas porque otros los influyen con las formas y pareciera que ahora son más espirituales, pero no hablan del Señor, no saben hablar porque no lo han visto. Y alguno que está aquí puede decir, pastor, yo hace poco que comencé en la iglesia, entonces ¿qué debería hacer? Mire, le voy a dar un consejo, ore y dígale, Señor, quiero verte y oírte para hablar más claro, pero hable. La iglesia ha entrado en un estado donde todo, pero esto no lo digo para desanimar, sino para despertar nuestro corazón, donde todo lo maneja y lo soluciona desde la fuerza humana. La fuerza humana se ha convertido en el sustituto de la fe en tu interior. Realmente me doy cuenta que hay personas que llegan a Dios a pedirle porque ya agotaron todas sus fuerzas humanas, pero en la sabiduría de Dios no necesitas agotar tus fuerzas para pedirle. Eso se llama dependencia. El hombre tiene la virtud de utilizar primero su fuerza antes que utilizar su fe. Muchos se acercan al Señor porque en realidad ya no pueden con su vida y Dios permite que todas las fuerzas del hombre, de la mujer sean agotadas para que entonces reconozca que bueno, entonces debe haber algún Dios en el cielo que me ayude porque yo ya no tengo más fuerza para manejar esto. Esas expresiones dicen mucho más que una expresión poética de alguien que no tiene ánimo. Eso nos muestra a nosotros que nosotros estamos entrenados en usar todas nuestras capacidades. Hay personas que realmente no quiebran su corazón, sino que usaron todo su conocimiento y cuando vieron que no alcanzaron nada, ahora buscan a Dios. No buscan a Dios porque dependen de Dios, buscan a Dios porque ya no tienen fuerzas para poder solucionarlo. Por supuesto que hay cosas que me corresponden a mí y no a Dios, y Dios no tiene por qué hacer nada porque me corresponde a mí. Yo tengo que tener la capacidad para administrar a mi familia, pero no necesariamente tengo que perder a mi familia para ir a orar a Dios y decirle, Señor, dame la fuerza para sostener a mi familia. Tengo que depender todo el tiempo de su fuerza, de su voz, de su palabra, de su espíritu. Tengo que depender todo el tiempo cuando todo esté bien. Igualmente dependo de su fuerza y cuando todo está mal, igualmente dependo de su fuerza porque no hay nada en mí, escuche por favor, no hay nada en mí que yo pueda sostener, no hay nada en mí que yo tenga la suficiente capacidad para sostener algo espiritual, no hay nada en el hombre que pueda sostener, no puede sostener la fe, no la puede sostener. No puedes sostener la sabiduría en el entendimiento de la palabra. Lo poco que entiendas en la palabra no lo puedes sostener. Porque nada de lo que hay en el hombre puede sostener lo que contiene Dios a menos que tenga el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le dé la fuerza de Dios para poder contener el entendimiento que estamos teniendo. Por eso la palabra dice que el tesoro está dentro de un vaso de barro, de alguien que parece fuerte pero es tan frágil como una vasija que la roza solamente algo y la quiebra a la mitad. La fuerza está ahí adentro. La fuerza es el tesoro oculto para la gente. La fuerza y la capacidad es lo que está ahí adentro, lo que nos hace distintos, lo distintivo en mi vida. No pondero la fuerza de un hombre que lucha y trabaja 14 horas al día para mantener una familia. Creo poderosamente que ese hombre es digno de respeto, pero más respeto me refiere un hombre así cuando después de 14 horas dice, Señor, y esto es por ti.
Señor, estas fuerzas nacieron de ti. El apóstol Pablo, con la sabiduría que tenía, podía hacer lo que quería. Y él dijo, todo lo puedo en Cristo, la razón y la virtud de mi fuerza, que me fortalece. Pero la iglesia de alguna manera siempre usa el recurso de la fuerza. Cantemos una canción con ritmo para que la gente, fuerza humana. Prediquemos una palabra que haga a todo el mundo aplaudir para que la gente se anime, fuerza humana. Prediquemos una palabra que todo el mundo se enoje para que sepa que es lo mal que se está comportando, fuerza humana, fuerza humana. Amenacemos a nuestros hijos que si no vienen a la iglesia se van a ir al infierno, fuerza humana, como si nosotros supiéramos lo que Dios quiere o va a hacer. Fuerza humana, he visto el brazo de los hombres quebrarse todo el tiempo, pero el brazo de Dios, como dice su palabra, nunca será cortado. He visto el brazo de los hombres señalando y diciendo qué poco tiempo te queda y Dios dándote más vida. He visto el brazo del hombre diciendo pobre gente, no sirve para nada, y esa misma gente estando aquí en medio de nuestras filas adorando a Dios. He visto gente decir pobrecito, qué marido le tocó, y después ver ese marido levantado y adorando al Señor. He visto mujeres diciendo pobre, mirá los hijos de esta pobrecita que trabaja todo el día metido en las drogas, metido en esto, metido en lo otro. Cuando el hombre señala con su brazo de fuerza, Dios, cuando extiende su brazo, quiebra el poder del infierno completamente. ¡Aleluya! No dependemos. En el momento que empieces a depender de tu capacidad, de tu fuerza, de tu habilidad, de tu capacidad para hacer negocio, de tu estudio, de todo lo que te preparaste. Bueno, pastor, pero yo me formé, sí. En el momento que dependas de eso, tu vida se comenzará a secar internamente. Todo tu ser se comenzará a secar. El Salmo, por favor, pónganmelo otra vez si pueden, el Salmo. Vas a empezar a callar lo que nunca deberías haber callado y vas a empezar a hablar lo que nunca deberías haber hablado. Por eso lo invito, que si usted no conoce la Biblia, lo invito a que busque la historia de Nabucodonosor, porque es maravillosa. Nabucodonosor es digno de irse al infierno, pero para Dios era digno de que lo reconozca. Nabucodonosor levanta una estatua a su nombre para que todo el mundo se arrodille y lo venere. Nabucodonosor era el rey del imperio más importante e influyente de la época. Lo odiaba todo el mundo porque él tenía todo lo que a todo el mundo le faltaba. Nabucodonosor es la expresión de un rey ególatra que se levanta a sí mismo, que se levanta en el poder de la fuerza. Nabucodonosor es la expresión de una persona de que tiene en tanta estima su propia vida. Pero no solamente por la grandeza y de su poder, hay muchos que tienen en mucha estima su propia vida desde el dolor. Que crea un imperio que Dios se lo destruye. ¿Y sabe cómo se lo destruye? Con un muchacho que no se quiso arrodillar a adorar la estatua. ¿Sabe cómo le destruye un imperio? Con un par de jovencitos definidos en su corazón, sabiendo al Dios que estaban adorando, que dicen: yo no me voy a pervertir por la grandeza de ese hombre. Una generación que decide no quebrar su dependencia de Dios por la fuerza humana. Que la historia comenzó que cuando lo llevan cautivo a Daniel y a sus amigos, la historia comenzó que lo primero que quiso hacer el rey Nabucodonosor con ellos es darle de comer su comida y darle de tomar su bebida. Y no es inocente eso. Porque el rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel, en el capítulo 1 y capítulo 2, usted va a leer que Nabucodonosor lo primero que le ofrece es comida y bebida. Y la idea era que si comían lo que comía el rey y tomaban lo que tomaba el rey, ellos iban a ser fortalecidos. Pero este muchacho que propuso en su corazón no depender de la fuerza del hombre, sino de la fuerza de Dios, lo primero que dijo es: por favor, a mí apartame unas legumbres. Por favor, dame un poco de agua. No quiero ni de este vino ni de esta carne.
Ponernos a prueba 10 días. Y dice la palabra en el libro de Daniel capítulo 1 que el encargado de ellos, Dios lo puso en gracia. Y ellos durante 10 días estuvieron comiendo consagrados a Dios para no permitir que nada de esa comida ingrese a su cuerpo. Hermano, le voy a contar algo para el que no conoce la Biblia. Daniel, ese muchacho que hizo quebrar a ese rey, ese muchacho estuvo 4 reinados, nadie lo pudo derribar. Pero sabe, después de eso, él comió la comida que se comía en los reinados. Y él tomó del vino que se tomaba en los reinados. Pero hay un momento que tenemos que entender que todo lo que comienza en la carne termina en la carne. Él dijo, si a mí me traen cautivo a Babilonia y él es el rey, yo no voy a comenzar mi vida aquí pervirtiendo mi corazón con la fuerza de este hombre, para que este hombre no diga que es él la razón de mi fuerza, que él es. Tu trabajo no es la razón de tu futuro, aunque tenés que seguir trabajando. Tu estudio no es la razón de tu futuro, aunque tenés que seguir esforzándote y metiendo materias para terminar la carrera. Tu esposo no es la razón de tu futuro. Hermanos, terminar algo mediante el esfuerzo humano es producto de no haber entendido una parte. Terminar tu vida con una fe manejándola como si fueran los muchachos que se paran en la esquina en un semáforo haciendo malabares. Hey, ¿cuántos de los que están aquí están haciendo malabares para sostener una vida espiritual, para sostener una vida? Sea sincero, por favor, no conmigo, con Dios. Malabares para sostener una vida espiritual, una vida de oración, una vida de palabra, porque usted tiene y yo también tenemos la capacidad de disimular que pareciera que somos recontra oradores, pero sin embargo estamos haciendo malabares para ver cómo mantenemos esta fe, para que nuestra familia nos comprenda, para que acepte que vengamos a la iglesia, para que nadie se enoje, esperando el tiempo perfecto para hablar una palabra por si alguien se llega a ofender. Nos movemos por los impulsos de la propia fuerza humana. Hay una predicación que nos motiva, salimos del lugar, le mandamos un mensaje a alguien y le predicamos porque tenemos el impulso violento de la prédica que recibimos, pero el día miércoles, el día jueves ya no le mandamos un mensaje más a nadie. Nuestra vida se convierte en intermitente porque, hermanos, todo lo que el hombre edifica con su fuerza lo tiene que sostener con su fuerza. Todo matrimonio que se forma con la fuerza del hombre se tiene que sostener con la fuerza del hombre. Toda decisión que tomes con la fuerza humana la tendrás que sostener con la fuerza humana. Toda determinación, todo lo que edifiques, todo lo que construyas, todo futuro que planifiques con tu fuerza, hacete cargo porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Pero cuando Dios te pide que hagas algo, Él sostiene. Él cuida, Él provee, Él ayuda. Él ayuda porque es Él el que está pidiendo que lo hagas. Recuerde siempre el ejemplo de Noé. El ejemplo de Noé es increíble. Haceme un arca, 1,5 cuadras de largo, 1 cuadra de alto, habitaciones aquí. Dios le proveyó la madera, Dios le proveyó las fuerzas, Dios le proveyó la capacidad de que Él haga algo que no sabía hacer. Porque cuando Dios es el que pide que hagas algo, Él es el que cuida tu camino todos los días. Cuando Él te está pidiendo y te dice habla, Él es el que te va a poner la palabra en tu boca para que hables. Cuando Él te dice ora por esto, Él es el que va a poner las palabras para que ores y para que esa oración tenga un significado. Cuando Él te dice sirve, congrega, entrégate, abre el corazón, lo que sea. Cuando Él está llamando desde la oscuridad, de como dicen las escrituras, cuando un abismo llama al otro abismo, cuando desde una eternidad hay un grito y
un llamado, el Señor sostiene. Por eso la Biblia vemos que no pudieron matar a Jesús. ¿Por qué no lo pudieron matar a Jesús? Porque Él tenía que llegar a la cruz. Porque Él tenía que decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, todo está consumado, todo está hecho. ¿Sabe? Él tenía que llegar a esa frase. No importan los látigos, no importan las cadenas, no importan las prisiones, no importan las burlas, no importa que tu cuerpo se desangre, no importa que tu carne sea arrancada, no importa la corona de espinos, no importa los clavos, no importa absolutamente nada. Dios te llamó a morir en la cruz. A la cruz vas a llegar y ahí vas a servirme y ahí vas a liberar al mundo entero. No vas a morir por el peso de la cruz en el camino. Por eso le puso una persona para que lo ayude a cargar la cruz. No vas a morir en la traición de Judas. Por eso el Señor lo sostuvo, y cuando los soldados lo vinieron a buscar a Él y preguntaron quién era Jesús, Él dijo: yo soy. Yo soy. Y toda la gente, dice el libro de Juan, todos los soldados cayeron hacia atrás, cayeron al piso cuando escucharon la frase de Jesús. Y sin embargo Jesús no usó su poder, sino que esperó que se vuelvan a levantar. Lea la Biblia. Esperó que se vuelvan a levantar, y cuando se volvieron a levantar, la historia se repitió. Atención a lo que le voy a enseñar aquí. Esos hombres, cuando se levantaron del piso, ¿por qué no reconocieron al Señor? Se levantaron como si hubieran tenido un reseteo, como cuando usted reinicia la computadora. ¿Sabe? Si usted apaga la computadora, probablemente, bueno, ahora hay un sistema que le permite recuperar del lugar de donde usted la apagó. Pero generalmente cuando usted apaga la computadora, todo el sistema operativo se apaga. Y cuando todo el sistema operativo se apaga y usted tiene que volver a prender la computadora, todo comienza de cero. Pero en el reinicio no. En el reinicio, por lo general, siempre quedan o los programas abiertos o las cosas que usted estaba haciendo, porque usted no desconectó la computadora, le dio un nuevo comienzo. Cuando Él dijo: yo soy el que ustedes están buscando, ellos cayeron, pero cuando se levantaron no tuvieron un reinicio. A ellos se les apagó el sistema operativo, y cuando se levantaron de la misma manera. Hicieron la misma pregunta: ¿quién es Jesús? Es una locura esto. ¿Quién es Jesús? Y Él dijo: les dije que yo soy. Y entonces ahí lo atraparon, lo apresaron y lo llevaron. Claramente, Jesús estaba ahí en la fuerza de Dios y nos dejó una demostración a nosotros. Aunque le digas a la gente que sos creyente y no veas a la gente caerse, en el momento que estés parado en una sociedad que solo fundamenta sus fuerzas en sí mismo, cuando hables en el mundo espiritual, Satanás caerá de rodillas. El poder del infierno caerá de rodillas. Al diablo lo entretiene, escuche, una persona que mantiene su vida espiritual en la fuerza humana. Juega con él, lo levanta un día, le pelea otro día, lo hace caer, lo hace levantar, pero no puede con alguien que decide rendir su vida para depender de la fuerza de Dios. Tengo una noticia de parte del Señor, y tal vez usted lo tome como una tontera y a mí me dé vergüenza decírselo, pero se lo voy a decir igual, porque usted está tan avanzado en el entendimiento que tal vez no pueda recibir esto tan simple. Se lo voy a decir. Mire, vuelva a adorar al Señor otra vez con un corazón quebrantado y humillado, y las fuerzas que vendrán sobre ti serán imparables. Y pase lo que pase en esta tierra, en este mundo, y tanta injusticia y tanto dolor a nuestro alrededor, a nosotros no nos quebrarán, porque toda rodilla que se dobla para hablar estas palabras: Jesucristo es el Señor. Cada vez que te arrodilles, no hables de lo que pasa, habla de lo que Él es. Eso no es para una persona nueva, eso es para ti, para mí. Arrodillarte a los pies de tu cama. Esta mañana le decía a los hermanos: prepara tu cuarto otra vez. Bueno, no sé si será tu cuarto, tu patio o el galponcito del fondo, pero prepara tu cuarto otra vez. Prepara tu cuarto otra vez, porque va a venir el tiempo donde te vas a tener que ir a arrodillar. Pero no es porque Dios escucha más a la gente arrodillada,
No, porque hay personas aquí que pueden orar y no arrodillados. Solamente los que pueden arrodillarse es la expresión de una sumisión a Dios. Pero hay otros que pueden orar acostados o sentados y tener todo su interior quebrado. Lo que voy es a esto. Prepara tu vida otra vez, porque el Señor te está esperando en la intimidad para que vuelvas a decirle: Jesucristo es mi Señor. Él es mi Señor. No, usted cree que esto es un mensaje evangelístico. Él es mi Señor. Usted no sabe la guerra que se libera con esa frase: Jesucristo es mi Señor. ¿Sabe lo que empieza a pasar alrededor? ¿Sabe lo que pasa en el infierno que lo rodea? ¿Sabe lo que pasa en las frustraciones que vienen gobernando tu corazón en su montón de tiempo? ¿Sabe lo que pasa en la murmuración que tiene atado tu lengua? ¿Sabe lo que pasa en todos tus órganos cuando todos tus órganos están pasando una enfermedad, un cáncer, una presión? Lo que pasa en tu respirar, en tus pulmones, cuando una voz en un cuarto encerrado comienza a decir esto: Jesucristo es mi Señor. Usted no está diciendo que se quiere salvar, usted está diciendo que Él es su Dios, que Él es su Rey, que Él es la razón por la cual está arrodillado ahí. Cuando usted declara: Jesucristo es mi Señor, lo que usted está diciendo es poderoso, tiene una fuerza imparable. No me importa que ya no tenga lágrimas en los depósitos de mis ojos. Ya no importa que mi espíritu esté seco y esté pegado a mi hueso por causa de todo lo que estoy viviendo. Es lo que dijo el salmista: no voy a callar. Jesucristo es mi Señor, es la razón de mi fuerza, es el motor que me impulsa, es lo que quiero hablar, es lo que quiero predicar. Hay un momento determinado, hermanos, que todo el mundo tiene que saber que hay un Dios en esta tierra y Él es mi Señor. Es mi Señor. Él es mi Señor. Él es tu Señor. Él es nuestro Señor. ¿Por qué llegas tan cansado a las reuniones? ¿Por qué llegas tarde por ver un partido de fútbol? ¿Por qué no te preparás con entusiasmo? ¿Por qué no te preparás temprano? ¿Por qué no podés lograr tener puntualidad? ¿Por qué? Porque Jesucristo ha dejado de ser tu Señor. Las circunstancias, la vida, los problemas, las frustraciones, los dolores, las angustias, la tristeza, el miedo al futuro, el miedo a lo que está pasando hoy, lo que está ocurriendo, el negocio que no funciona, el sueldo que no alcanza, la casa que se cae, el no poder cambiar tu autito, el no poder comprarte una motito, el no poder cambiar tu bicicleta, es que tu gente no te comprenda, que todo el mundo te rechace y que la gente no te acepte, en que los amigos se alejan porque los momentos que estás viviendo ahora son difíciles. No te queda otra cosa, hermano, que lo más importante que una persona puede tener: Jesucristo es mi Señor. Es mi Señor, Él es el Señor de mi vida. Pero no un loco aislado que está enojado con todo el mundo, sino alguien que saldrá a hablar la verdad de este evangelio. Yo estoy bajo su señorío, bajo su gobierno y bajo su poder. Se te están muriendo tus hermanos de sangre. Hoy cuando Lucas me contaba lo que pasó a su hermano, yo no pude dejar de pensar en tu hermano. Ese muchacho no se tiene que estar cayendo de una moto, ese muchacho tiene que estar adorando a Dios. No puedo dejar de pensar cuando viene tu esposo o tu esposa a buscarte, cuando te esperan en la vereda de enfrente, porque ellos no se relacionan con las chumas de la iglesia, porque tienen un espíritu de doña Florinda. No puedo dejar de pensar que ellos, al Dios que ven, esa es la persona que sale de la reunión. Cuando Jesucristo sea tu Señor, resolverás todas las cosas con Él, porque Él es el que te entiende. Eso. Wow. Salmo 33, versículo 16 dice: ningún rey se salva por su gran ejército. Mire la Biblia: ningún rey se salva por su gran ejército, ni se salvan los valientes por su mucha fuerza. Ningún rey se salva. Pero esto es lo que está pasando hoy. Hoy las naciones están invirtiendo en ejércitos para defenderse. Ningún rey se salva con la fuerza personal, con su propio ejército. No levantes muros de protección a tu alrededor. Acá en mi casita, yo soy el rey de mi casa. No, porque te va a invadir. Escúchenme por favor, vamos muchachos.
te va a invadir. No, porque en mi casita yo soy el rey, te va a invadir la necesidad. Se te van a colgar por las paredes, va a entrar la gente, porque la gente tiene necesidad de escuchar. Si algún vecino alguna vez escuchó una alabanza que salió de tu patio, ese te va a venir a golpear la puerta de tu casa. ¿Por qué? Porque ningún rey se salva con su propia comodidad, con su propio ejército, con su propia fuerza. Ningún valiente se salva por su mucha fuerza. Necesitamos depender de alguien más. Toca al que tenés al lado y decirle: esta noche viniste para saber, para recordar que tenés que depender de Dios y del poder de su fuerza. Diga conmigo: tengo que depender de Dios. Dígalo fuerte, por favor: tengo que depender de Dios y del poder de su fuerza. Levante su mano y reciba esta palabra. No sé cómo Él te ayudará todos los años que están por delante, pero Él sabe cómo hacerlo. Wow. Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Las batallas más grandes de tu vida, esta noche te estás enterando que las vences teniendo memoria de quién es Dios. ¿Usted no me está escuchando? Las batallas más grandes y los miedos más grandes y las cosas más horroríficas que has vivido estos años, solo lo lograrás venciéndolo, teniendo memoria de quién es Dios. Aleluya. ¿De quién es Él? Estos confían en su fuerza. Estos confían en su sueldo. Estos confían en la herencia. Estos confían en el amigo que les promete un trabajo. Estos confían en carros y en caballos. Pero nosotros, ¿a alguien le está importando esto que le estoy predicando? Pero nosotros, hay una diferencia. No salgo del mundo, no soy un evangélico que me cambio de ropa y me visto de una manera para que todo el mundo vea que soy cristiano. No, nosotros, hay un antes y un después. Yo era parte de los que confiaban en los carros y en los caballos, pero ahora solo hago memoria de quién es Él. Hace un tiempo atrás, orando en casa, estaba diciéndole al Señor, tenía frío, yo sufro mucho el frío. Entonces apoyé a mi compañero fiel en el calefactor. Usted sabe quién es, ¿no? No se lo voy a presentar. No se preparó para la ocasión. Y entonces así empecé a orar. Se lo voy a decir porque tengo la autorización del Espíritu Santo para decírselo. Empecé a orar así, estaba con el matecito en la mano. Es un día que podía estar así, de esa manera. Estaba con el mate en la mano y oraba y decía: Señor, gracias, gracias. Y entonces empecé a traer a memoria todo. Señor, gracias, porque recuerdo tan patente el día anterior que llegué a tu camino y todo lo que viví, todo lo que pasé y lo que pasó el otro día cuando me llamaron por teléfono, cuando me invitaron a esa casa. Gracias, Señor, porque me llamó por teléfono ese único amigo que tenía y me invitó a esa reunión en esa casa. Y yo recuerdo y empecé a hablar con el Señor todo lo que el Señor sabe. Pero yo empecé a recordar todo el camino y oraba y me reía porque recordaba cómo el Señor empezó a ministrar mi corazón en esa casa y empecé a orar y abrí mi corazón y me recuerdo y yo le decía: Señor, gracias porque hice esa oración que, Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. No entendía nada, pero yo estaba explotando por dentro. Gracias, Señor, porque recuerdo que tuve esa imagen de esa sonrisa de payaso gigante que venía a comerme y de golpe cuando la tenía cerca una luz blanca se puso frente a mi rostro. Gracias porque esa luz era tu persona librándome de una vieja vida que ya no iba a volver a tener más. Empecé a recordar: Señor, gracias porque
terminé encerrado en esa casa 7 años. 6, 7 años. Sin salir. Manipulado. Y leía la Biblia. Y oraba y no entendía nada. Y no sabía lo que era la vida de iglesia, no sabía lo que era un grupo de jóvenes, muchachos de 19 años, 20 años, metido en ese cuarto, no salía de ahí. Oraba y yo le decía gracias. Y de golpe, cuando estoy recordando, cuando llego a la parte de la oración, que entro por primera vez a Chascomús, en el auto de quien era mi pastor, y él tuvo la iluminación de parte del Señor de decir: espera, no vayamos a reunirnos con los hermanos, que estaba Patricia, algunos hermanos que congregan con nosotros todavía. Primero te voy a mostrar la laguna de Chascomús. Y cuando llegó a la entrada de la ciudad, dobló para el lado de la laguna, los que son de Chascomús conocen, Escribano. Y cuando entré y empecé a andar, íbamos por el auto por esa avenida, y empecé a ver el agua a lo lejos, a las cuadras, y los árboles. Yo le agradecía al Señor porque decía: Señor, me quiero venir a vivir acá. Pero no porque Dios me hablaba de Chascomús, sino porque a mí no me gustaba Capital. Y recuerdo que ese día solté una de las palabras de fe más increíbles que pude haber soltado. El día de mañana yo voy a vivir acá. No en la ciudad, acá. En la calle Escribano, al fondo. Ese día que entré por primera vez. Y mientras estaba orando, se me cruzó un pensamiento. Y fue este: no seas chiquilín inmaduro. Tu entendimiento es mucho más grande para estar orando como un mediocre. Y yo me frené. Y dejé de orar. Y dije: ¿verdad? ¿Qué estoy? ¿Romántico? De verdad que yo lo estaba disfrutando. Era como un Titanic sin segunda. Yo estaba disfrutando. Yo sentí que algo en mi interior se estaba rejuveneciendo y recreando. Pero cuando vino ese pensamiento dije: es verdad. El entendimiento que tengo ahora, la vida de Cristo, todo hizo nuevo, todo lo hace nuevo. Él es el único, el primero, el alfa, el omega, el principio, el fin. ¿Qué estoy orando, Señor? Gracias, eso es parte de mi pasado. Y dejé de orar. Fui a la cocina, limpié el mate, me lo preparé otra vez, me senté, prendí otra vez la computadora y entré en la órbita de pastor. Y Dios me habló claro y me dijo: qué pena. Yo estaba disfrutando a mi niño, al que recordó todo lo que hice por él. El que ahora busca sabiduría en vez de buscarme a mí. Y entonces le dije al Señor esa mañana: nunca más me voy a encerrar a orar y voy a empezar a recordar tus hechos grandiosos. Señor, me acuerdo cuando estaba allá y me caí de la terraza. Ahora entiendo que fuiste tú el que me cuidaste. Señor, recuerdo cuando estuvimos a punto de divorciarnos con mi esposa. Fuiste tú el que nos sostuviste. Cuando te cierra la habitación y dice: Jesucristo es mi Señor, el infierno pierde su poder. Te has hecho tan fuerte en tu propia razón que hoy estás tan débil en tu fe que Dios ya no te puede hablar. Te has hecho tan fuerte en la razón que hoy Dios no puede hablarte. ¿Por qué Dios no puede hacer un milagro en tu vida? ¿Sabe por qué? Porque usted todavía confía en sus propias fuerzas. Porque si usted no identifica de dónde puede venir el milagro, no cree que el milagro pueda surgir mientras yo estoy predicando y usted está sentado ahí. Porque hemos cerrado todas las puertas. Regáleme 2 minutos más.
Es hermoso el Salmo 20. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Pero nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo, del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. Podemos cantar eso esa melodía que está tocando. Vamos a cantarla ahora, por favor, porque la siento, la veo en mi espíritu ya. Por favor, un segundo nada más, solo por un segundo. Abraza a la persona que tenés al lado. Pero un segundo. Y decirle estas palabras. Tené memoria de Dios. Porque Él será el consuelo de tu corazón. Levante su mano conmigo un segundo, por favor. No sé, los hermanos, ¿está bien la transmisión? Vamos, reciba esto. En esta noche, nada lo distraiga. Saco todo aspecto emocional de lo que voy a decir, y lo que voy a decir va a ser netamente espiritual. Trae a memoria lo que el Señor hizo por ti. No te olvides que el Señor te devolvió esperanza, sentido y propósito. Como nuestra hermana, la mamá de Eli, que hoy cumple años y está aquí. Como muchos que han dejado de depender de su fuerza. Ese cáncer no puede soportar. Cuando comenzás a tener memoria de Dios, esa soledad que te invade por las noches, no puedes soportar. Cuando traes a memoria el nombre de Dios, creo que fue antes de ayer. Fue tan glorioso el día que pasé, estando con hermanos, hablándoles. Solo escúchenme un minuto de esto. Le mandé un mensaje a la madrugada a mi esposa para contarle todo lo que el Señor estaba haciendo, agradeciéndole por las oraciones de ella. Y entonces me recosté en la cama del lugar donde estaba y digo, voy a ver un poquito de televisión, voy a ver un poquito de tenis, voy a ver un poquito de algo para distraerme. Y estaba acostado. Y cuando prendo el televisor, le voy a decir lo que pasó. No podía ver la pantalla. Y yo vengo, me estoy dando cuenta que los años me están empezando a pesar. Porque ando medio chicatón últimamente. Y digo, ¿qué es? Entonces, bueno, me puse los lentes para poder ver. No los necesitaba, pero era como que veía borroso. Miro el teléfono, borroso. Y entonces entendí algo. No es tenis, no es nada. Así acostado como estoy, voy a comenzar a adorar a Dios. Voy a comenzar a adorar a Dios, claro. En el momento que me puse la música que quería escuchar para adorar a Dios, vi el teléfono con claridad. Me di cuenta que el Señor, aunque eran las 2:30 de la mañana, el Señor estaba con ganas de estar conmigo ahí, haciendo. Y yo empecé a entender que tenía ganas de estar con Él. Que Él estaba rompiendo esa mentalidad que nosotros tenemos, que es la mentalidad de que pareciera que terminó el culto, terminó Dios. Terminó el día glorioso y ahora nos merecemos ver un partido de tenis. No, terminó el día glorioso y ahora te mereces ver a Dios. Y entonces empecé a adorarlo. Hermano, 4:30 de la mañana.
4:30 de la mañana. Pero no hablo esto por la cantidad de horas, escuchen, sino 4:30 de la mañana. ¿Por qué me cuenta esto, pastor? Porque está a punto de pasarte. No, usted no lo cree, ¿sabe por qué? Porque después a las 6:30 se tiene que levantar para ir a trabajar. Yo también me tenía que levantar temprano. En realidad no me quería acostar, no quería dormir, pero en la misma posición, las manos adorando al Señor, y comencé a hablar de Señor, pensar que en este día tuve tantos nervios porque no sabía qué iba a suceder y fue todo tan perfecto. Reciba esta palabra. Deja de pensar cómo será. Piensa en Él. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Tome esta palabra profética. Deje de pensar que va a pasar. Él lo va a hacer. Y lo que Él haga será regocijo para tu corazón. Será regocijo para tu corazón. Lo recibe. Porque es en la fuerza de Dios. No te estás convirtiendo en un evangélico más. Te estás convirtiendo en alguien que está... No tengas temor a depender de Dios. No tengas temor a depender de su fuerza. No tengas temor de depender de Él. No importa, vas a tener que soportar ciertas presiones.